Bienvenidos a Clave Geopolítica. Muchas gracias por prestar su atención y su tiempo a este canal. No es algo que me siga acostumbrando, me cuesta acostumbrarme todavía a hablarles a ustedes por este medio. Espero que estén todos bien, que hayan disfrutado del fin de semana y que puedan seguirme y que esta vez sí me estén oyendo, que esa es otra, que nunca se sabe. Y lo primero que quería era darle las gracias a los nuevos miembros del canal, Pedro Alvarado y Servando Benítez, porque son las dos primeras personas que han empezado a apoyar el canal y a hacerse miembros, y eso siempre espero que me ayude a desarrollar el canal, a comprar mejores cámaras y a tener algún chisme de estos tecnológicos mejor que los que tenía. En el futuro, para poder poner orden en los comentarios a lo largo del directo, el chat en directo lo dejaré reservado para los miembros del canal, al igual que haré con un vídeo mensual que será exclusivamente para ellos. Hoy traigo al canal una cuestión que ha sido muy épica, muy literaria, que ha tenido quizás por ese motivo un gran tirón entre la gente que tiene noticias, y si uno busca y mete la trampa de Tucídides en Google, encuentra muchos posts y muchas entradas y muchos vídeos que se refieren a esto, pero todos, en mi opinión, están ciertamente incompletos porque se paran estrictamente en lo que ha sido la cuestión del libro y poco más. No van a unos antecedentes previos que creo que serían necesarios. Si me permiten, vamos a empezar ya con lo que tenemos. Un saludo desde Nicaragua, pues un saludo, Alfonso, para Nicaragua, y vamos a ello si les parece bien. Ya saben que, como les digo otras veces, voy a tener que estar mirando el montón de folios que tengo delante con datos y muchas veces no miraré a la cámara. Espero que me disculpen. El plan que siempre tengo es hacer un programa partiendo de 9 folios para que tenga un tiempo y una razonable de duración. Bueno, no lo consigo nunca. Al final, hoy tengo 19 y ¿por qué me he puesto a resumir? Si ven que me extiendo, ustedes me lo dicen. Francisco, que ya nos ha cansado, que no queremos saber más. Y yo pues cojo y recorto un poco, ¿no? Entonces, vamos a ello. Mire, no hay hegemonía en política que dure eternamente. De forma inexorable, siempre el ciclo de auge, ascenso y luego posterior decadencia se repite de forma constante y tiene un reflejo incluso en el ámbito de lo mítico, en el ámbito de lo literario. Siempre en todas las actividades humanas se produce ese fenómeno de ascenso y más tarde posterior caída. Así ocurre también con la cuestión de la política y también con la cuestión de la plenitud de las potencias políticas, de las comunidades que se erigen como rectoras de la política en un momento. Hagamos lo que hagamos, eso va a ser siempre así. Y la primera vez que lo vemos reflejado en la literatura de un modo que podríamos decir racional, ajustándose a las fuentes y no con la participación de los dioses que intervienen con los hombres en un plano de diálogo ni cuestiones parecidas, es con Tucídides. Tucídides fue político, fue militar y no fue el primer historiador, porque antes tenemos a Heródoto, pero sí fue el primero que hizo historia desde ese punto de vista racional y lógico. Bien, este hombre de Estado no pudo presenciar la totalidad del conflicto que narró, pero sí vivió en primera persona su parte final. Y eso le dio un papel de especial preponderancia, un papel de espectador privilegiado de los acontecimientos de aquella guerra, que fue una guerra mundial, que duró 27 años. Bien, pues Tucídides comprendió que para analizar las raíces de aquella guerra había que retroceder en el tiempo y que se podía indagar en la historia durante los 50 años anteriores para averiguar qué había pasado. Lo que verdaderamente hace original a Tucídides es que fue el primero
que escribió una historia sin incluir en ella, como decimos, elementos ajenos a las narraciones míticas o legendarias, y que se ciñó a ese relato puramente histórico de hechos que había presenciado. Insisto, la guerra del Peloponeso tuvo lugar entre el año 431 al 404 antes de nuestra era. En aquel momento, tras la rebelión de los hilotas, Esparta y bueno, tanto Atenas como Esparta, Atenas había apoyado a Esparta ante la rebelión de los hilotas, y además conjuntamente se habían enfrentado a los intentos persas de invadir la península helénica, ¿no? Ahí tenemos un ejemplar de la historia de la guerra del Peloponeso, que se puede conseguir hoy día. Los 8 volúmenes que la componen se pueden conseguir en 2 volúmenes a un precio razonablemente asequible, ¿no? Bien, pues en aquel momento, cuando se produce la firma de un acuerdo de paz en el año 445 entre las polis griegas, Atenas se le encomendó el control de las salidas al Mediterráneo y al mar. Esto hizo que se volcase en una política marítima y en un control del mar que le hizo tener un verdadero desarrollo económico y comercial que enriqueció y que convirtió a Atenas en una gran potencia. Claro, tanto Atenas como Esparta tenían estados que eran de alguna manera subsidiados, clientes, vasallos, hoy día los llamaríamos proxies, que formaban junto con cada uno de ellos una liga. Eran 2 bloques enfrentados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que aquel enfrentamiento al que llegaron Esparta y Atenas, al final terminó con la derrota de Atenas, la disolución de la Liga de Delos que lideraba Atenas, lo que generó una importantísima deuda económica para Esparta, porque tuvo que contar con el apoyo de los persas. Esto debilitó la flota ateniense, con lo cual las rutas comerciales se vieron en peligro por el auge y el aumento de la piratería, y por último supuso un impacto brutal en la vida de los griegos, porque se llegó en total a la muerte de prácticamente la mitad de la población. Eso es el campo de batalla, el campo de operaciones que desarrolló, en el que se desarrolló la guerra. La parte coloreada en azul es la que se corresponde con los atenienses, y la parte hecha en color naranja, coloreada en naranja, es la que formaba parte de la Liga de Esparta. En fin, al final esta guerra lo único que hizo fue poner fin a la edad de oro de la cultura griega. A partir de ahí decayó, y a su alrededor empezaron a surgir otras potencias que terminaron por superar a las potencias griegas, a las potencias helénicas. Bien, de la obra de Tucídides podemos desarrollar 5 conceptos que hay que destacar. Luego entenderán por qué estoy explicando todo esto de historia antigua, porque tiene una importancia capital para comprender la situación no solamente actual, sino varias de las situaciones posteriores y la obra de Graham Allison. Bien, la primera de los 5 aspectos a destacar de la obra de Tucídides es que es la que la politología actual denomina la trampa de Tucídides, ¿no? Hay una expresión que está al principio del libro, que Allison también la ha traducido del griego antiguo, que es un paradigma de lo que plantea. Fue el ascenso de Atenas y el temor que eso inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuese inevitable. Esto nos lleva directamente a una cuestión fundamental del directo de hoy, que es la cuestión de los equilibrios de poder. Siempre, en tiempos de estabilidad, cuando hay una potencia hegemónica, es porque existe un equilibrio de poder. Pero cuando hay una potencia ascendente, ese equilibrio de poder se rompe y automáticamente genera una reacción en la potencia hasta ese momento hegemónica. Aquí es donde nace una cuestión que es una cuestión universal, que sigue vigente a día de hoy, ¿no? Que es la relación entre los pueblos. Si la relación entre los pueblos debe estar presidida por un orden moral que deriva de la justicia,
o si está condicionada por los intereses nacionales y la imposición del poder del más fuerte. Es decir, ¿qué rige las relaciones internacionales o qué debería regirlas? ¿Una ley moral o sencillamente la razón de la fuerza? Bien, pues esta cuestión es el origen de lo que hemos dado en llamar hoy la Realpolitik y tiene sus distintas escuelas y sus distintas tendencias en la política y en las relaciones internacionales. La escuela del realismo político y del realismo jurídico, en la que yo creo que me encuentro incardinado, a la que estoy más próximo, dice que la realidad es la realidad y que no se le puede poner puertas al campo. Entonces ustedes no pueden, en ningún momento plantear el que van a limitar el poder de una potencia que tiene la fuerza a base de ponerle y de plantearle una norma legal que lo contenga, aunque esa dialéctica y esa tensión entre ambas posibilidades se ha producido y en tiempos modernos es la explicación que se da a la aparición de la Sociedad de Naciones, luego llamada ONU, etcétera, ¿no? Bien, la conclusión de este primer aspecto sería que cuando una potencia emergente periférica amenaza la hegemonía de la potencia central establecida, se produce siempre una situación de desequilibrio en el conflicto que puede desencadenar en guerra. Puede terminar desembocando en una guerra abierta. El segundo aspecto, y lo hemos tratado ya en el directo del otro día, es la cuestión del enfrentamiento entre la talasocracia o el poder de las potencias marítimas y la telurocracia o el poder de las potencias terrestres. Ese enfrentamiento ya los pusimos en el directo que hicimos, en el último directo, y nos ofrece un balance la historia. ¿Cuál es ese balance? El balance es que el resultado del enfrentamiento entre las potencias marítimas y las terrestres siempre se ha saldado con la derrota de las potencias terrestres. Por una cuestión muy importante. A pesar de que una potencia terrestre, imaginemos Eurasia, imaginemos esa inmensa masa continental. Esa inmensa masa continental permite el desplazamiento por líneas interiores de un punto a otro. Se puede ir desde la frontera con China a la costa del norte de Francia caminando. Y eso permite un desplazamiento interno y una capacidad de movimiento. Pero tiene una desventaja frente a la potencia marítima. Y es que la potencia marítima puede estrangular el comercio de la potencia terrestre, de la potencia telurocrática, y no solamente eso, sino que puede elegir dónde ataca o dónde presiona la potencia terrestre. De manera que esto obliga a la potencia terrestre una de dos, o a intentar defenderlo todo con unos recursos que siempre son escasos, o por el contrario, a intentar sencillamente a renunciar a qué partes no va a defender, a elegir qué partes no va a defender, y eso la coloca en una situación de inferioridad ya desde el punto de partida. Quizás eso es lo que explique que a lo largo de la historia las potencias terrestres hayan sido derrotadas frente a las potencias marítimas, las potencias navales. Luego, otra de las conclusiones que podemos sacar de Tucídides es el inmenso daño que pueden llegar a hacer los demagogos y los advenedizos. Aquí en España tenemos un ejemplo próximo y cercano en este momento. Les voy a poner un ejemplo que también cita Alison. Y es que cuando en Atenas, tras 7 años de guerra entre Esparta y Atenas, hubo varias treguas, se firmó una con un equilibrio muy difícil y se dieron cita los embajadores de Esparta en Atenas para discutir los incumplimientos de la tregua. Alcibíades, que era un advenedizo y un demagogo, lo que ahora llamaríamos un populista, lo que hizo fue intoxicar, diríamos hoy, informativamente a los embajadores espartanos y manipular al pueblo con las emociones. ¿Para qué? Para conseguir que la tregua se rompiera, porque gracias a ello él conseguiría el liderazgo en Atenas. Es decir, antepuso su interés particular, su propio interés como individuo, al interés de la comunidad.
y luego eso llevó a Atenas a la ruina. Y muchas veces los flautistas de Hamelin, ese cuento, esa fábula, que van tocando flautas, conducen a la gente a la ruina porque las apartan de todo sentido racional de las cosas. Por eso, Tucídides defiende que una sociedad bien ordenada se defiende desde el cumplimiento de las leyes justas y la vigencia de normas éticas de convivencia, porque son las únicas que pueden garantizar un orden que permitan la prosperidad y la estabilidad en la comunidad política. El cuarto aspecto de la obra de Tucídides que podemos destacar es aquello de las llamadas, que siempre por encima de las aparentes causas, siempre hay otras mucho más profundas y anteriores. El ejemplo que cita Allison más tarde es el ejemplo del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Aunque lo que desencadenó las hostilidades fue el atentado en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, las razones últimas, las razones no inmediatas sino mediatas, eran el auge comercial que venía y el auge naval que venía desarrollando las potencias centrales, que ponía en peligro la primacía y la hegemonía de la flota británica, del Imperio Británico, que dominaba el 35% de la superficie del mundo. Y por último, una cuestión que desde la posición de los países pequeños o de los países no hegemónicos a veces no se lleva bien, pero que es la realidad, que es la imposibilidad de la neutralidad. Entre grandes potencias no se puede ser neutral. Los pequeños estados, si quieren sobrevivir, tienen que tomar partido por la una o por la otra. Aquí Tucídides lo que hace es dejar patente el triunfo y la preponderancia de las relaciones de fuerza que imperan conforme a la lógica del poder, la realpolitik, una vez más, en consonancia con la afirmación de otro sofista contemporáneo a él, con el que plasma un diálogo, que era Trasímaco de Calcedonia, de que lo justo es lo más útil o lo más conveniente para el más fuerte. Bien, pues ahí en la obra plasma un debate entre los dos, del que al final lo que se extrae es la imposibilidad de la neutralidad para un Estado pequeño. En aquel tiempo ese debate se tenía sobre los melios, y al final, cuando los embajadores atenienses les dijeron a los melios: nos odiáis porque tenemos la fuerza, si no, no nos odiaríais, y a continuación destruyeron a los melios, los esclavizaron y desaparecieron. Esto, la consecuencia directa es que los estados pequeños no pueden ser neutrales, tienen que elegir en qué bando están. Y si te quedas en medio de los dos, pues te van a destruir seguro. Como decían los atenienses, vuestro odio es prueba de nuestra fuerza. Bien, las consecuencias para Grecia de todo aquello, como ya he dicho antes, fueron lamentables. El coste económico de la guerra arruinó a toda Grecia. Atenas fue esclavizada, devastada. Los espartanos se vieron endeudados, debilitados también, y a partir de ese momento no hubo verdaderamente una potencia central que pudiera mantener el orden. Empezaron a sucederse unas guerras civiles y unas guerras entre polis, entre ciudades griegas, que antes tenían límite y tenían un final, y en ese momento era caótico porque era una constante, y aquello se convirtió en una verdadera edad de hierro en la que lo que regía era el desorden, el caos, la ruina, la guerra, la sangre, la muerte. De todo esto se puede extraer alguna enseñanza, sobre todo desde los aspectos de la psicología del poder de una potencia que es declinante, que está en plena decadencia. En aquel momento, lo que Tucídides concluyó es que una de las razones había sido la decadencia demográfica de Esparta, el cuestionamiento de los aliados de la principal potencia, que la obligaban a esta a tomar decisiones si no quería verse rebasada por sus propios aliados, la aparición de nuevas tecnologías, una población desposeída, esclavizada, los ilotas, que cuestionaban el orden social existente, es decir,
una fisura desde el interior de la propia sociedad y que evidentemente daba lugar a una inestabilidad política que al final decantó en la ruina de todos, pero que fueron problemas que Esparta no supo resolver tampoco en su momento. Y de ahí saca Tucídides unos bloques de ideas fuerza que, por los que él dice que se regía y en aquel entonces y hoy día es aplicable la política internacional. Uno sería el primero, el miedo. Luego el segundo sería, Tucídides dice, el honor. Hoy podríamos traducirlo por el nacionalismo, que no es lo mismo que el patriotismo. El nacionalismo exacerbado. Y por último, el de toda la vida, el interés. Existe un interés por parte de siempre de una potencia por captar unos recursos en lugar de hacerlo otra. Y al final, para Tucídides, como hemos dicho con la frase que les he comentado antes, la guerra estalló por una cuestión de miedo, por el miedo que sintió Esparta al auge y al ascenso de Atenas. Aquello que hizo que las élites espartanas, el establishment espartano, se sintiera en peligro ante la aparición de un poder que mermaría su hegemonía y el dominio que en ese momento tenían establecido. Hay una frase, además, que se atribuye a Tucídides, pero que es bueno traerla aquí a colación para concluir con este bloque en el que hemos hablado de Tucídides y empezar a hablar de Alison, ¿no? Y es que se atribuye a Tucídides lo siguiente: la sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros hará que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras. Es una reflexión importante que se demuestra vigente 2400 años después. Como me pongo a hablar, se me va muchas veces las fotos que les he ido presentando a ustedes. Y me vengo aquí. Bien, ahora vamos a hablar ya de Alison y de cómo ha influido en la obra de Tucídides y a través de él ha llegado al actual análisis de la situación geopolítica vigente. Primero vamos a ver quién es Graham Allison. Bueno, Graham Allison, antes de entrar en su biografía, no ha sido el primer teórico que ha traído a Tucídides y a la guerra del Peloponeso a la actualidad para utilizarlo como medio de análisis. Ya lo hizo en su día Raymond Aron, cuando publicó en 1960 un formidable artículo sobre Tucídides en el que señalaba la analogía impactante entre la guerra del Peloponeso y la gran guerra ocurrida entre 1914 y 1918. Aron subrayaba que todavía hoy, más de 2000 años después, hay que recurrir a Tucídides para analizar y explicar las relaciones conflictivas entre estados, entre los estados modernos, sobre la base de lo que dijo el griego, ¿no? Y en el caso de la Primera Guerra Mundial, fue Inglaterra, la potencia marítima asentada, después de derrotar a España y a Francia en los siglos XVIII y XIX, la que temió verse superada por la potencia económica y una eventual superioridad naval de la Alemania guillermina, de la Alemania del Kaiser. En aquel momento también existía una carrera de armamentos, como existe ha existido con posterioridad con la Guerra Fría o puede existir en este momento. Constantemente se votaban acorazados que representaban un poder marítimo y un símbolo, porque en realidad, como se demostró en la única batalla naval que se dio entre las potencias europeas, fue la batalla de Jutlandia, que apenas fue un encuentro que no decidió nada. Y cuidado, lo que sí verdaderamente decidió fue el empleo de recursos durante muchísimos años anteriores, el empleo de dinero, de materias primas, para generar unas flotas que realmente impactaban y generaban un miedo en el contrario, pero que luego no tuvieron un elemento decisivo en el plano estratégico militar, no fueron un factor decisivo como un elemento militar. En la actualidad,
las nuevas tensiones geopolíticas, ¿no?, y el declive estadounidense y el ascenso de China lo han asociado a la idea de la escasez de recursos y a la concentración de estos cada vez en menos manos. Lo han estudiado analistas como Fred Bernstein, Fareed Zakaria, Niall Ferguson, Robert Kagan, Parag Khanna, Henry Kissinger, Gideon Rachman, Martin Wolf, Thomas Friedman, Michel Mandelbaum y Adam Segal, y el último ha sido Arvind Subramanian, que es un hindú. Yo he leído a varios de ellos y los que he leído al menos me han parecido muy interesantes, y a día de hoy sigo todavía a Zakaria y a Subramanian. Creo que no son en absoluto como para echarlos en olvido. Y ahora ya entrando en Allison. Allison es un politólogo nacido el 23 de marzo del 40 en Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que se graduó en la Universidad de Harvard en el 62 y en la de Oxford en el año 64 con una beca Marshall, y volvió a Oxford para hacer el doctorado y se inscribió en una de las clases que dirige. En concreto, el título del curso era Principios de Relaciones Internacionales, que impartía alguien que luego fue secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue Henry Kissinger. Aquí vemos a Allison junto a Kissinger en una entrega, en un acto académico. Bien, pues como dijo y luego escribió Allison, Kissinger moldeó su vida. Y ahora veremos por qué la personalidad de Allison no solamente es la personalidad de un académico, sino también la de un político, y de un político relacionado con ideas, ideologías y explicaciones de la realidad, vamos a decirlo así, controvertidas. Bien, Allison ha desarrollado toda su carrera académica en Harvard, y en la actualidad es director del Harvard Kennedy School Belfer Center of Science of International Affairs, es decir, del Centro de Estudios de Asuntos Internacionales de Harvard, de la escuela Kennedy, ¿no?, que es más o menos la traducción. En el ámbito extraacadémico ha sido asesor de la corporación RAM. Y esto tiene mucha importancia porque la corporación RAM es donde se desarrolló la teoría de juegos, de donde nació el dilema del prisionero y donde nació la teoría de la elección racional, que fue el fundamento de la estrategia de la guerra nuclear y que fue la base de la ideología que asumieron con posterioridad en el ámbito económico, junto con la Escuela de Chicago, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Con lo cual, no es precisamente una institución en absoluto neutral, ni si perteneces a ella o al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, puedes decir que eres un antisistema precisamente. No, Allison, no nos olvidemos, no es un teórico, y a lo largo de los programas que vayamos haciendo iremos tratando a distintos teóricos y a distintos escritores, ensayistas, politólogos, geopolíticos, que serán de ideas muy diversas y que cada uno tendrá que formarse su opinión respecto de ellos y su opinión respecto de las teorías que manejan. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tratar en el canal nada más que a determinado tipo de teóricos o de ensayistas. Vamos a tratarlos de todas las vertientes, para que de esa manera cada uno pueda tener, lo primero, formación, capacidad crítica y luego libertad para elegir. Bien, pues Allison también fue visitante sobre estudios de política exterior en la institución Brookings entre el año 72 y 77, y por último, agárrense que vienen curvas, de la Comisión Trilateral entre el año 74 y el año 84. Como académico destacó, luego pondremos ahí, comentaremos algo de él, por su obra sobre la esencia de la decisión, analizando la crisis de los misiles de Cuba, que fue publicado en el 71, y en el año 2004 publicó el libro Terrorismo Nuclear, en el que advertía a los Estados Unidos de lo que él entendía que era la mayor amenaza que en ese momento se podía vivir, que era la posibilidad de un atentado terrorista a la vista del descontrol que se había producido tras la caída de la Unión Soviética y de esa pérdida de control sobre el armamento nuclear que pudiera darse. La posibilidad de un mercado negro de armas nucleares o incluso su fabricación ex novo por parte de un grupo terrorista y que lo hiciese estallar en una ciudad norteamericana.
un escenario que Allison consideraba que podía ser conjurado y que podía ser prevenido. Pero no solo ha sido teórico, ensayista o analista o investigador. También ha tenido una actividad política porque fue asesor y consultor de la candidatura de Michael Dukakis y también ha sido consultor del Pentágono en los años 60, miembro de la Junta Política de Defensa del Secretario de Defensa de los Estados Unidos desde el 85 y también hasta el año 1987. Y también coordinó la política y estrategia de los Estados Unidos hacia la antigua Unión Soviética entre los años 93 y 94, es decir, en los primeros momentos del caos en Rusia. Bien, pues Allison ha tenido como científico político, a partir de la publicación de su libro sobre la crisis de los misiles de Cuba, es este el libro, él puso el foco en esta obra en el análisis de los sistemas burocráticos de toma de decisiones en momentos de crisis, es decir, directamente lo que estudiaban en la corporación RAM, que muchos de ustedes habrán visto una película, Aquel hombre maravilloso o algo así, que protagonizó Russell Crowe, en la que les van contando la historia de John Nash, una persona a la que un científico que se le ocurrió el tema de la teoría de juegos y del dilema del prisionero, que desde la esquizofrenia, cuidado, subrayo, desde la esquizofrenia, él estaba convencido que todos los hombres que llevaban una corbata roja formaban parte de un ejército comunista secreto que le perseguía para matarle. Aquellos, sí, es que no me acuerdo del título exactamente de la película de Russell Crowe, pero sí, y entonces este hombre, que además tuvo problemas por una violación, este hombre ideó ese tipo de ideas, era muy desagradable y coincidió con Allison en la corporación RAM y estudiaron ambos, bueno, ellos dos y otros muchos más, esta cuestión, los errores en la toma de decisiones, porque si vemos en la Primera Guerra Mundial, lo que se produjeron fue una sucesión de decisiones que condujeron a un resultado que nadie quería. Si uno pregunta a todos los dirigentes o consulta sus memorias o las entrevistas que hicieron, si querían provocar la guerra en agosto de 1914, la respuesta es no. Ninguno de ellos la buscaba, ninguno de ellos la quería, pero sin embargo se produjo. Por lo tanto, los sistemas de toma de decisiones se convirtieron en algo determinante que luego ha sido objeto de estudio por la corporación RAM y que Allison retoma para examinar las tomas de decisiones que se llevaron durante la crisis de los misiles, analizándolo desde la teoría de la decisión racional que tenían ya en la corporación RAM, ¿no? Estos análisis teóricos forjaron un nuevo modelo de proceso organizativo y de política burocrática de toma de decisiones que hasta el día de hoy se sigue extendiendo dentro de lo que es la ciencia política, ¿no? Y ahora entramos en la parte importante de la trampa de Tucídides. Cuando Allison, Perdón, que me he confundido. Esta sí. Cuando Allison, el 24 de septiembre de 2015, publicó en la revista The Atlantic un artículo titulado La trampa de Tucídides, ¿están los Estados Unidos y China condenados a la guerra? A su vez, esta idea empezaba a tomar su lugar en la prensa, saliendo del ambiente académico del Instituto Harvard, del Instituto de Harvard, del Belfer Center, en 2011, con motivo del cada vez más evidente ascenso de la China, de que en aquel entonces se producía de la China de Hu Jintao. Aquel despegue económico en el que cada muy poquitos años China iba duplicando su capacidad, su Producto Interior Bruto, ¿no? Bien, esto estamos hablando que llega incluso hasta la época de Obama, como veremos más adelante. Bien, en esta época, el 22 de enero de 2011, el New York Times publicó una columna de David Sanger con un artículo que se tituló Superpotencia y estrella en alza.
A veces todo termina bien, donde se hacía eco de la propuesta de Allison, de Graham Allison, de su artículo, del artículo de Allison, que llamaba La trampa de Tucídides, con motivo de la visita de Hu Jintao a Estados Unidos, porque en aquel momento era cuando se empezó a poner de manifiesto el ascenso de China. China acababa de ingresar en la Organización Mundial de Comercio porque reunía esas características. Un dato que el otro día lo consultaba y me llamó la atención, y es que China ha pasado de ser un mínimo contribuyente insignificante al presupuesto de la ONU a ser el segundo. Y eso ha sido en cuestión de 8 años, lo cual nos da una idea de cómo se ha ido desarrollando y más adelante abundaremos en ella. Bien, pues el gran éxito que tuvo entre el público y entre el mundo académico, el artículo de Allison, hizo que publicase ya el libro Destinados a la guerra, ¿pueden América y China escapar a la trampa de Tucídides? Que coincidió justo con... aquí estamos, sí. Que coincidió justo con la llegada a la presidencia de Donald Trump, que esgrimía un discurso completamente rompedor con el establishment norteamericano, en el que de alguna manera se planteaba una situación nacionalista por parte de Estados Unidos, aislacionista y por supuesto antichino, que argumentaba desde los Estados Unidos que el encumbramiento de Xi Jinping en el 19 Congreso del Partido Comunista, que era el presidente con más poder desde Mao, pues que era directamente un atentado contra la seguridad de Estados Unidos, la seguridad económica y la seguridad de su hegemonía, ¿no? Luego, nada más llegar, al año siguiente, Trump se establece la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, que se publicó en abril de 2018, en la que se calificó a China y a Rusia como competidores estratégicos que pretendían dar forma a un mundo antitético a nuestros intereses y valores. Claro, el libro de Allison comienza analizando todas estas cuestiones y retrocede precisamente a ese momento de toma de decisiones de la Primera Guerra Mundial, cuando el canciller alemán le preguntaron, que fue Theobald von Bethmann-Hollweg, le preguntaron que cómo fue que las elecciones que fueron tomando él y el resto de dirigentes europeos condujeron a la Primera Guerra Mundial, y contestó: si al menos lo hubiéramos sabido. Es decir, no tienen ni idea, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del choque entre la potencia ascendente y la potencia descendente lleva a una cuestión fundamental, que era la toma de decisiones. Por todo ello, vio que Allison expone que la Primera Guerra Mundial, el choque entre Alemania e Inglaterra, no evitó que la rivalidad entre esas potencias generara una dinámica fatal en la que los acontecimientos, que en otro caso habrían resultado insignificantes o al menos manejables, desataron una tragedia. Cosa que, a diferencia de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría no ocurrió, a pesar de que en varias ocasiones los fallos en las tomas de decisiones, en los procesos de tomas de decisiones, estuvieron a punto de llevarnos a una tragedia, ¿no? Un fenómeno que Allison resume como una tensión estructural letal que se produce cuando una potencia nueva reta a otra establecida. Y vuelve a Tucídides, cuando dice: lo que volvió inevitable la guerra fue el poderoso crecimiento del poderío de Atenas y el miedo que eso inspiró a Esparta. Por lo tanto, Allison está convencido de que resulta imprescindible remitirse a la historia, a los antecedentes históricos, para poder acercarse a entender los procesos de tomas de decisión. Aquí tenemos en esta imagen la tesis expuesta por Allison en su libro, que afirma que en los 5 últimos siglos, de los 16 casos en los que han entrado en conflicto un hegemón decadente y una potencia emergente, 12 han acabado en guerra, y los 4 restantes, que no acabaron en una guerra abierta entre los contendientes, sí que supusieron enfrentamientos de tipo proxy, como por ejemplo la Guerra Fría. Entonces, hace una relación de ellos, que los voy a citar sin entrar demasiado en cada uno, porque sería extendernos demasiado, pero el primero sería en la primera mitad del siglo XVI, Francia,
dice, pone los Habsburgo, dice Allison, con esa fobia a todo lo español que pues tienen en el mundo anglosajón. No, no fueron los Habsburgo. Los Habsburgo estaban en el Escorial, estaban en la provincia de Madrid y era España. Es decir, desde Felipe I el Hermoso, Felipe II, el emperador Carlos y sucesivos hasta Carlos II, que desaparece la dinastía de la corona imperial. Bien, pues ese fue el primer enfrentamiento y ese primer enfrentamiento se resolvió con el enfrentamiento entre España y Portugal. España y Portugal se enfrentaron y se resolvió mediante el Tratado de Tordesillas, igual que ocurrió en el caso del enfrentamiento entre Francia y los Habsburgo. No fue así. Bien, tenemos el siguiente sería el enfrentamiento. Por resumirlos todos, voy a resumir nada más que 3 periodos y los demás los voy a dejar porque si no me voy a extender demasiado. Bueno, el primero sería el de España y Portugal. El segundo periodo importante es el enfrentamiento a inicios del siglo XX entre Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos, que afirmaba su poder naval y su pujanza económica desde la doctrina Monroe, y el Reino Unido, que se ocupaba del crecimiento del potencial alemán, que al final fueron las concesiones del Reino Unido lo que permitió no llegar a un conflicto. Es el segundo de los 4 supuestos que no hubo guerra, ni en el caso de Portugal con España, ni en el caso de Estados Unidos con Inglaterra. Y el tercero sería la Guerra Fría, entre 1947 y 1991, en el que unos Estados Unidos que controlaban la mitad del PIB, del Producto Interior Bruto Mundial, que tenían unas fuerzas convencionales brutales y que además al principio tenía el monopolio del arma nuclear. Bueno, pues al final esa destrucción mutua asegurada con las armas nucleares una vez que las tuvo la Unión Soviética y digamos, proyectar el enfrentamiento a otros terrenos como fuese la competencia deportiva, el ajedrez, en todos los espacios de la vida, hizo que al final, ante el miedo a una destrucción mutua asegurada, se zanjase el enfrentamiento con la caída de la Unión Soviética sin que se llegase a un enfrentamiento violento. Y el cuarto que dice Allison sería ahora que se ha producido con la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, ¿no? A partir de 1990 al presente. ¿Por qué? Porque en ese momento se temía que la potencia alemana volviera a plantear una hegemonía continental basada en la fuerza militar. Pero Alemania no lo hizo. Alemania se basó en un control hegemónico del continente como potencia regional sin hacer recurrir a las armas, sino a un poder económico y al sometimiento de todo el continente a una moneda controlada por los intereses económicos alemanes. Esa decisión alemana hizo que tanto Francia como el Reino Unido superasen, junto con Alemania, un eventual enfrentamiento. Bien, la ausencia de conflictos bélicos entre las potencias en estos casos no excluye que exista una actitud agresiva por parte de la potencia emergente. Un ejemplo es que Allison analiza la figura de Theodore Roosevelt y su beligerancia en la que llaman la esfera de influencia estadounidense, el hemisferio occidental, y concretamente, en primer lugar, pone como ejemplo cuando Estados Unidos atacó a España en 1898, cuando redibujó la frontera con Canadá, cuando amenazó al Reino Unido y Alemania para que abandonaran Venezuela o México, o cuando dividió Colombia, dando lugar al canal de Panamá y la aparición de Panamá para controlar ese paso. Son momentos de la historia en los que no hubo hubo una agresión, hubo un ejercicio de violencia contra estados menores, estados proxies de la potencia ascendente, pero que no llevó a un enfrentamiento con la potencia central que existía en ese momento. Bien, la selección de casos que hace Allison, evidentemente son 16 casos, son los que ha elegido él. A lo mejor se podrían buscar otros diferentes, ¿no?, al margen de ellos, pero vamos a darlos por válidos y no vamos a cuestionarlos porque para lo que nos interesa nuestro análisis de la actualidad los podemos dar por buenos, ¿no? Lo que sí es cierto es que Allison dice una cosa, y es que cuando en los 4 casos de los 16 en los que se evitó llegar a la guerra, fue porque ambas partes hicieron concesiones
muy sustanciales. Algo que no parece que esté ocurriendo en este momento. En este momento en el que China y Estados Unidos se están enfrentando, como dice el propio Allison, la cuestión definitoria del orden mundial para esta generación es si China y Estados Unidos pueden evitar caer en la trampa de Tucídides. Es decir, la cuestión para nuestra generación sería, para este siglo XXI, si China y Estados Unidos van a permitir, si Estados Unidos va a permitir un relevo en la hegemonía mundial por parte de China, o por el contrario, de forma pacífica, o por el contrario no lo va a permitir y va a llegar a la violencia. Insisto, como ya le he mencionado varias veces, como decía Paul Kennedy, cuando una potencia en auge caída de las grandes naciones, un libro fantástico, cuando una potencia llega al máximo de su expansión y cuando comienza su retroceso es cuando se torna más violenta. Y eso es algo a tener en cuenta. Bueno, pues en este caso, una competencia que se establece además no solo entre primeras personas, entre China y Estados Unidos, sino también entre potencias regionales alineadas, India, Rusia, Irán y estados directamente proxies, como es Corea del Norte, en el que se enfrentan ambas potencias, que es exactamente lo mismo que hicieron las dos ligas griegas que se enfrentaron, una controlada por Esparta y otra controlada por Atenas, que se enfrentase a través de Córcira, de los Melios, de las distintas polis, ciudades y repúblicas que tenían, estaban aliadas con una de las dos potencias, ¿no? Bien, pues lo que tenemos claro es que son múltiples los factores que pueden influir favorable o desfavorablemente en que se produzca ese relevo entre potencias hegemónicas, pero Allison refleja cómo entre Atenas y Esparta se fueron produciendo de forma continuada una serie de desencuentros que fueron viciando las relaciones, y en cierto modo es lo que está ocurriendo también en este momento. Los desencuentros y las relaciones entre China y Estados Unidos cada vez se ven más deteriorados precisamente por la resistencia norteamericana a ser sustituido. Claro, también podríamos decir, bueno, ¿y por qué China quiere sustituirlos? No es que lo quiera sustituir, es que es una dinámica propia sencillamente de la historia, del desarrollo de las sociedades y de las comunidades humanas. En la actualidad, esta trampa de Tucídides que ha formulado Allison se ha recrudecido a partir del año 2011, en estos últimos 12 años. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ha pasado 20 años ausente de la arena central. Del año 91 al año 2011, Estados Unidos era la potencia unipolar, estaba convencida de que había obtenido la victoria absoluta, ¿no?, del modelo cosmopolita neocantiano, que estábamos ante el fin de la historia, que ningún régimen podía sustituir a la llamada democracia liberal, al orden liberal de las naciones, y que por lo tanto cualquier cuestionamiento del mercado, de la globalización norteamericana, del mundo atlántico, de lo que Borrell llama el jardín de la anglosfera, era sencillamente un disparate, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que cuando China se desarrolla y ya entra en la Organización Mundial de Comercio, ve que su situación no solamente es cuestionada, sino que está seriamente en peligro. Para que nos hagamos una idea, Estados Unidos tenía y representaba el 50% de la producción mundial, mientras que China e India solamente eran el 5% en los años 80, hace 40 años. Repito, Estados Unidos y Europa Occidental eran el 50% de la economía, China e India el 5%. Pero el Fondo Monetario Internacional, para que vean que no es una entidad contraria a los intereses de Estados Unidos, ya anunció que en 2021 la economía de estos dos gigantes asiáticos, China e India, suponía el 28% de la producción mundial y superaba en breve a la de Estados Unidos y Europa Occidental. Vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de Estados Unidos representaba el 50%, solo de Estados Unidos, el 50% del mercado económico, que en 1980 era el 22%, y que a día de hoy, en 2010,
tan solo representaba el 16%, mientras que China partió del 2% de la economía mundial en el 80 y estaba en el 18% en 2016, y a día de hoy China, como potencia económica, ha superado a Estados Unidos, lo que ha provocado una reacción de este que ahora vamos a ver. Lo que sí, y cuidado, y un dato curioso, si sumáramos a la altura de 2016 y antes de la pandemia las economías China y de Estados Unidos, tendríamos el 40% de la economía mundial. Es decir, seguiríamos sin alcanzar entre los dos el porcentaje del PIB mundial que tuvo Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y esto es importante para que nos hagamos una idea de la magnitud del poder norteamericano en estos últimos 80 años. ¿Cómo ha reaccionado Estados Unidos a este auge de Atenas? ¿Cómo ha reaccionado Esparta, esta potencia de la guerra? Bueno, pues Obama empezó a cambiar el paradigma con el anuncio de un giro estratégico en la política exterior para enfocar su atención política y militar en Asia-Pacífico en aproximadamente a principios de enero de 2011. De hecho, el día 22 de enero fue cuando se publicó el artículo que he mencionado antes de Allison en el New York Times, ¿no? El 22 de enero de 2011. Y declaró una cosa curiosa. En aquel artículo se publicó una cosa curiosa, y es que esto, a los que hayan visto el directo anterior, les recordará algo. Y es que, hablando en términos de la geopolítica británica de Mackinder, Obama hablaba de Asia-Pacífico como el pivote, como el eje del giro de Estados Unidos. Bien, Bien, pues Obama hizo un discurso ante el Parlamento australiano el 17 de noviembre de 2011 en el que mencionó, durante el viaje que hizo a la región, en el que mencionó el interés de Estados Unidos en Japón, la península de Corea, Corea del Sur, Nueva Zelanda, en los países, básicamente, quitando a Japón, que forman parte de la Commonwealth británica, y en la necesidad de crear una potencia militar equivalente a la de la OTAN, que teóricamente no se extendería, los lazos de la OTAN, el paraguas de la OTAN no se extiende al Pacífico, cosa que están discutiendo si hacer de la OTAN un tratado planetario o no, para de esta manera poder enfrentar a China. Y evidentemente, todos estos territorios tienen un papel fundamental, porque son los territorios a través de los cuales China obtiene su salida a aguas abiertas al océano en el Pacífico. Por eso que Estados Unidos quiera controlar todas las aguas del mar de China, porque de esa manera puede, una vez más, como hemos visto antes, la potencia talasocrática puede estrangular el comercio de la potencia telurocrática. Y en el fondo eso es lo que pretende Estados Unidos, y por eso el propio Biden ha pasado de no firmar y no apoyar las políticas pro-Taiwán hace 3 años a, en este momento, durante su presidencia, haber declarado en 2 ocasiones que estaría dispuesto a defender la isla de Taiwán con fuerzas norteamericanas. Bien, después de estos 20 años de ausencia, realmente Estados Unidos, ¿dónde ha estado? Pues ha estado distraído en la cuestión de lo que llaman la zona MENA, que son todos los países del Magreb, que van desde Marruecos hasta Egipto, y con el tema de las guerras árabes, de las revoluciones de colores, de la guerra de Siria, es decir, en la cuestión de Israel, de Cisjordania, en el aumento de la influencia rusa en el Mediterráneo oriental, sobre todo por su presencia en Siria, y también porque en ese escenario ha hecho aparición China con una penetración importante que ha sido a través de... que se me va olvidando, que ha sido a través de ese tridente que forman el petroyuan oro, ¿no? Una moneda china respaldada en oro y con una capacidad de penetración brutal, porque, como veremos, China ha alcanzado
la vanguardia tecnológica en aspectos como el 5G. Cuando Trump llegó en marzo de 2018 a la presidencia, lo que hizo fue desarrollar una ofensiva contra China. Lo primero, empezando por imponer aranceles a cuestiones como el acero o el aluminio, pero también pasó al ámbito tecnológico, porque no podía hacer que la economía, la seguridad y la defensa de las potencias occidentales dependieran en concreto de Huawei, de la tecnología china. Y en el verano de 2018 y hasta finales de ese año, la guerra comercial pasó a serlo también tecnológica cuando se empezó a cancelar las posibilidades de operaciones de estas compañías porque tenían participación obviamente del Estado chino. Claro, en ese momento, en el número de la revista Foreign Affairs de marzo-abril de 2020, que es la revista del Consejo de Relaciones Exteriores, del CFR, que también tiene lo suyo y que otro día hablaremos, Allison publicó un ensayo que se tituló, era un ensayo colectivo con 6 artículos, del cual el suyo era el 6º, Regresa a casa a Estados Unidos, en el que aboga de forma realista por establecer esferas de influencia entre Estados Unidos y China para compartir el planeta con otras grandes potencias. Mucho me temo que no le ha hecho nadie caso, porque a continuación Trump perdió las elecciones, o eso dijeron, y como la nueva administración que entrase, en este caso la demócrata de Biden, se iba a demorar hasta ser operativa, calcularon los chinos como un par de años desde que se produjo esta ofensiva tecnológica y este cruce de esta guerra comercial con Estados Unidos, pues al mismo tiempo se estaba produciendo la desconexión de la economía occidental, empezando por Estados Unidos, de la economía china, con la desinversión en China, que estaba dañando la economía china para llevársela pues a otros lugares como fueran Vietnam o como puede ser México. Pues lógicamente China no ha estado quieta, no se detuvo. ¿Y qué es lo que hizo? Pues fue impulsar bueno, en primer lugar, impulsar su mercado de los semiconductores, porque tenía una importantísima dependencia de Estados Unidos, pero luego, más allá de lo científico, de lo tecnológico, ha impulsado la nueva ruta de la seda. Una ruta de la seda que tiene, como estamos viendo ahí, una ruta terrestre y otra ruta marítima, de la que acaba de salir Italia con la ministra Meloni. Vamos allá. Y que está combinando ambas está combinando ambas rutas, la terrestre y la marítima, para reforzar su posición y de esta manera controlar, cuidado, porque no es poca cosa, en un espacio de tierra que controlaría el 60% de la población del planeta. Claro, me van a permitir que esto se lo lea porque considero que es importante que se lo lea, porque está entrecomillado varias partes y hay las frases completas de la que se contienen en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos. Es importante captarlas. Washington ve la penetración china como una agresión a nuestros intereses vitales. Que esto es lo que dice en la Estrategia Nacional de 2018. Y a China como un competidor estratégico que utiliza una economía depredadora para intimidar a sus vecinos, que quiere imponer a corto plazo su hegemonía en la región Indo-Pacífica y tomar desprevenido a Estados Unidos para apoderarse en el futuro del predominio global. Y todo esto lo hace teóricamente con la complicidad de Rusia, que está acusada de querer destruir la OTAN y de subvertir los procesos democráticos en Crimea y en el este de Ucrania. Agárrense que vienen curvas. A cualquier cosa le llaman procesos democráticos. No voy a hacer más... no quiero hacer valoraciones ahora porque... Pero vamos, esto es ridículo. O sea, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, dice que la competición estratégica a largo plazo con China y Rusia es una prioridad principal. Y por eso deben modernizar sus fuerzas nucleares y fortalecer la alianza transatlántica de la OTAN. En concreto, Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declaró el 11 de junio de 2019 que China era, en su opinión, el principal adversario de Estados Unidos para los próximos 50 o 100 años. Muy largo se lo fían estos para perder.
y que era en dicho sentido en el que debía interpretarse la necesidad de dotarse de misiles de alcance intermedio. Pero claro, los misiles de alcance intermedio fueron prohibidos al final de la Guerra Fría por el Tratado INF, razón por la cual, lógicamente, Estados Unidos se retiró del tratado el 2 de agosto de 2019. La pregunta que yo hago es que, ¿acaso nadie previó que la apertura de los mercados, el flujo de capitales, de tecnología, la apertura de las universidades norteamericanas a China, que es un país que, como yo algunas veces he comentado en broma, pero que es que lo hacían de verdad, venían los chinos a España y se llevaban fotografiado y filmado las fábricas de jamones serranos para reproducirlas y clonarlas exactamente en China. China comenzó depredando y prescindiendo de cualquier derecho que se pudiera tener de propiedad intelectual. Pero hoy día China ya no es eso. China ya no es fabricar productos malos, porque China ha tenido además la inteligencia de obligar y de imponer la obligación a las industrias y a las empresas que invertían en China de asociarse con el Estado chino para poder desarrollarlas, con lo cual no solamente se apoderaban del know-how y de la tecnología, sino también de buena parte del resultado económico, ¿no? Bueno, la pregunta es que si seguimos a Tucídides nos tendríamos que preguntar cuándo comenzó la decadencia de Estados Unidos. Bueno, habría que situarla, y algún día la historia lo dirá, en 1971, cuando Estados Unidos se aparta de los acuerdos de Bretton Woods del 44 y abandona el respaldo en oro del dólar. En ese momento es cuando Estados Unidos se percibe por primera vez frágil. ¿Qué es lo que ocurre? Que como también en ese mismo periodo de tiempo, a final de los 60, se produce el cambio ideológico en la URSS, con Khrushchev, surge la enemistad entre China y la Unión Soviética, cosa que Kissinger sabe apreciar perfectamente, y durante la presidencia de Nixon, cuando se desvinculan del oro al dólar, pues establecen una nueva política con China, que es curioso porque es lo que podríamos decir su primera globalización, ¿no? Al asegurar bueno, básicamente les voy a decir, lo tengo aquí anotado, qué es lo que hacen. Ellos aseguraron la compensación de pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores por la vía de desarrollar industrialmente a China, que les compraba los bonos. Es decir, como pagamos menos a los trabajadores, ya no tienen el desarrollo que tenían en los años 50 y 60, lo que hacemos es fabricar productos más baratos para que puedan mantener su poder adquisitivo en China, que además el beneficio que obtiene lo invierte en el dólar, en deuda pública norteamericana, de tal manera que contribuyen al sostenimiento del valor del dólar y de la primacía del dólar. Bueno, esto les estuvo muy bien, pero no se dieron cuenta de lo que significaba hasta que fue Obama el que lo apreció. Y es que China estaba repitiendo un patrón que históricamente, y no lo he contado, pero que es un patrón que ya hizo en tiempos imperiales respecto de los clientes, de estados clienterales bárbaros, ¿no? Bueno, pues alimentaron la agresividad norteamericana típica de un imperio decadente a través de financiar a las élites, de financiar su política armamentista, porque obviamente el mantenimiento del valor del dólar significa que Estados Unidos pudo invertir en armamento, descuidando el aspecto tecnológico e industrial. Además, esto hizo que aumentase la industria china, la industria de guerra, el conocimiento tecnológico, la aparición de nuevas colonias chinas, la compra de bonos y, sobre todo, un aumento del consumo barato y tecnológico que hizo de las sociedades occidentales, sociedades, como le han dado en llamar los chinos, afeminadas, sociedades blandas, débiles. Y precisamente lo que se entendió a partir de Obama y luego Trump es que esta arma de China, que es un arma blanda, era la más peligrosa de todas. Bien, hay una anécdota que les quiero contar para que se hagan una idea de la mentalidad de los chinos, porque muchas veces se tiende a pensar en China desde nuestra mentalidad, y para todos, para mí el primero, es muy difícil salir de mi propia mentalidad.
Pero el caso es que cuando el Reino Unido envió una misión diplomática a China, dirigida por Lord Macartney, este se presentó allí con el encargo se presentó en Beijing con el encargo de tomar contacto con las autoridades chinas y de establecer relaciones comerciales y de ver cómo podían penetrar en China los intereses británicos. Claro, a este hombre le dijeron, muy bien, pero te tienes que postrar de rodillas delante del emperador. Y claro, este era un uso y costumbre muy parecido a aquel persa de los tiempos griegos de que se les ofreciera sal y un puñado de sal y un puñado de tierra, era algo simbólico, y Lord Macartney se negó a ponerse de rodillas ante el emperador chino. Aquello hizo que los chinos se negasen a establecer relaciones diplomáticas, pero en realidad este no era el motivo. El motivo es la mentalidad que había detrás. En la mentalidad confuciana, las relaciones, tanto a nivel familiar, individual, como de estados, siempre se establecen en términos de fuerza. Un dato curioso. Y es que no se van a establecer nunca relaciones diplomáticas si existe una desigualdad manifiesta entre las partes. Por eso, para ellos, conceptos como autoridad, como jerarquía, orden o la superioridad del colectivo sobre el individuo tienen una importancia capital, y eso es lo que determina las relaciones concretas a todos los niveles entre China y otros países. En política internacional significa que todo el área geográfica de Asia, de esa zona inspirada en la filosofía confuciana, solo va a seguir al que perciba como el más fuerte, por una cuestión trimilenaria, porque llevan 3000 años haciéndolo así. Y eso Estados Unidos no lo entendió nunca, ¿no? Ellos van a seguir a quien tengan el poder abundante y una fuerza demostrada. Por eso no hay más que ver cómo China ha reaccionado a la política norteamericana de tener un único portaaviones sin previsión de construir más a estar construyendo 5 para abrirse las puertas del mar. Bien, el enfrentamiento entre los bloques de Asia, Europa, África y el continente americano por las materias estratégicas, las materias primas, los recursos, la inteligencia artificial, pues son cada vez mayores, ¿no? Y hay un cambio también tecnológico y un cambio de doctrina militar a partir de la Revolución Industrial 4.0. Y la pregunta que nos quedaría por hacer, y ahora ya les dejo la palabra para que me pregunten lo que quieran, es si pueden o no pueden escapar China y Rusia a la trampa de Tucídides. En mi opinión, parece cuando menos difícil. Y ahora ya les dejo la palabra y es el momento de que me pregunten lo que ustedes quieran, porque me he tirado hablando 1 hora y 10 por ahí. Yo no quería pasar de media hora y me pasa lo de siempre. Entonces, si he sido excesivo, me disculpo. Y ahora me veo aquí cientos de mensajes que no me va a dar tiempo a leer. Por eso les digo que en los siguientes directos estableceré solamente el chat en directo para los miembros del canal, que les sugiero que lo hagan, que no estará de más. Bien, si ahora alguien me puede preguntar algo que tenga que ver con lo que acabo de exponer, porque preguntarme sobre otras cuestiones no le veo yo mucho sentido a la cosa. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Maestranza, muchas gracias por esos 3 euros maravillosos. Se los voy a agradecer de veras porque quiero comprar cámaras y cosas de estas mejores que lo que tengo. No sé si alguien me quiere preguntar algo o no. Están a tiempo. Y por supuesto, eso sí, no dejen de compartir el directo, de dar like, de suscribirse y de contarlo. Si no les gusta, no lo digan, ¿eh? Eso seguro. Pero si les gusta, sí. Ecuador, Madrid, Bulgaria, Galicia, Asturias. Bueno, yo me sorprendo de cuánta gente tenemos. Costa Rica, Castilla.
Bueno, pues creo que no hay ninguna pregunta, con lo cual, si no me dicen nada, pues despediremos aquí. Bueno, hay una pregunta que me hace Pep López. Pou. Pues Pep, China no es que no se meta en los países. China se va a meter en los países todo lo que pueda y un poco más, como lo han hecho todas las potencias. Tenemos que pensar lo siguiente. No estamos hablando en términos morales. Estamos hablando de política que la política es poder y relaciones de fuerza. Ningún país, ninguna potencia, más que país, ninguna potencia hegemónica en un momento determinado va a dejar de hacer lo que precise hacer para conseguir sus objetivos, sean políticos, estratégicos o económicos. Por lo tanto, China le da igual que los Masái se gobiernen de una manera o de otra. Lo que China quiere, y de hecho así lo ha demostrado, esta ruta de la seda es, una vez más, una magnífica trampa. Porque los chinos, lo podemos ver en los puertos en los que han invertido en Grecia o en otros lugares, los chinos invierten, pero conservan la propiedad de aquello que invierten en los países en los que invierten. Por lo tanto, se convierten en propietarios de parte de esos países. La penetración china es mucho más sutil porque no pretende, no tienen esa idea del destino manifiesto norteamericana de que mi sistema de vida tiene que ser válido para todo el mundo, sino que a ellos les da igual lo que usted haga o lo que usted piense, siempre y cuando ellos tengan lo suyo a punto, al día y a la hora. Por lo tanto, China se va a meter en todo lo que pueda, en todo lo que necesite y en todo lo que precise. Y si mañana China llega al punto en el que sigue el ciclo del resto de las grandes potencias a lo largo de la historia, que probablemente ninguno de los que estamos en este directo tendremos oportunidad de verlo, hará exactamente lo mismo que cualquier otra potencia de la historia. Será igualmente violenta, pero eso sí, desde una perspectiva distinta y diferente. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Cómo veo el orden mundial de aquí a 10 años? Pues lo veo complicado. ¿Por qué? Porque hay un proceso de aceleración de la historia. La inteligencia artificial lo va a cambiar todo y a corto plazo. Y la aplicación de la inteligencia artificial a usos militares supera nuestra capacidad de imaginación. Y en este momento, en aspectos como es el espacio, la inteligencia artificial, las técnicas de comunicación y los entornos de comunicación, China aventaja a cualquiera. Con lo cual, ¿cómo va a tomar eso Estados Unidos? Pues no lo sé, pero parece discutible que se lo vaya a tomar bien. Pregunta, ¿el mundo multipolar es entonces una quimera? ¿Cómo reconciliar ese concepto con el ascenso de China y dónde queda Rusia, que es el pivote del mundo? Bien, Rusia no es el pivote del mundo, el Heartland es el pivote del mundo. Muchísimas gracias por esos $5, Jorge Fernández. Pues muchísimas gracias desde Brooklyn. Pues sí, un abrazo y se lo agradezco. Iremos al ataque a por esa cámara que quiero comprar, pero es muy cara. Pero pues ya veremos. Lo que estaba diciendo. Entonces, el mundo multipolar es un mundo en el que tenemos que ver las cosas como son. ¿Existió un mundo multipolar en tiempos del Imperio Británico? ¿Existió un mundo multipolar en tiempos del Imperio Español? ¿Existió un mundo multipolar alguna vez en algún sitio? Bueno, la cuestión es si existen o no existen, si existe o no existe el equilibrio entre las relaciones de poder. Si existe un cierto equilibrio en el que el pequeño es temible respecto del grande o costoso, y eso le inspira el suficiente respeto como para obligarle a negociar, pues puede existir un cierto margen de poder. Ejemplos tenemos muchos. El caso de Irán, que es una potencia regional. Pero suponer que una gran potencia que tenía, como tenía Estados Unidos, el 50% del PIB mundial, o una gran potencia como es China,
van a prescindir o se van a abstener de hacer algo y de llevar a cabo sus deseos y de llevar a cabo su voluntad de poder en aras a la empatía y en aras al buenismo y ser bueno, es una idea absurda. Occidente está hoy día preñado de infantilismo. Cuando uno llega a un canal como este, ve varias cosas. Una de ellas es muy curiosa, muy llamativa. Yo siempre le pongo nombre porque lo tiene, ¿no? Que es el efecto... ahí no me sale ahora mismo. Me sale al principio de Hampton, pero no. El efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger que dice que una persona cuanto menos sabe, más segura está de lo que afirma. Y de tal manera que podemos ver como en el canal, o en este canal o en cualquier otro, los comentarios son súper geniales para poder... de gente que no tiene ni idea de nada, pero que te discute todo, porque son más listos que nadie. Dices, bueno, pues esta gente, ¿dónde habrá estado? Que están escondidos ahí, en un, no sé, en un país X, y que salen allí diciendo esto. Bueno, pues eso pasa. Ese es uno de los... de las cosas que detecta entre la inmensa mayoría de la gente. Y la otra cosa es juzgar los hechos propios de la política. Acuérdense que la política es lo que tiene que ver con las decisiones relacionadas con el poder en términos morales. Bueno, malo. Por eso, una de las cosas que tengo prevista es hablarles de 6 libros que considero fundamentales para la formación de una opinión política. Cualquier día en un programa lo voy a hacer. Por cierto, don Francisco Moreno pregunta, si gana la guerra Wall Street-Hazaro, mire, lo de Wall Street se lo compro, lo de Hazaro, si usted se sigue creyendo la pamplina que se inventó en la 13ª tribu Arthur Koestler y unos cuantos más y que pulula por YouTube y por los vídeos y que la gente repite, no son judíos, son hazaros, si usted se cree eso, por favor, no deje de escribir esta carta a Papá Noel esta semana que le va a traer muchos regalos. Pero aquí estamos hablando de cosas serias y lo de los hazaros es un cuento chino, por decirlo de modo suave. Muchísimas gracias, Ferfer, por hacerte miembro del canal. Yo insisto que se hagan ustedes miembros del canal, a ver si consigo el que sacarlo adelante. ¿Cómo reconciliar? Pregunta Reibold, el mundo multipolar, ¿cómo reconciliar este concepto con el ascenso de China y dónde queda Rusia, que es el pivote del mundo? Retomo la pregunta. Pues el Herland y el control del mundo, estamos hablando de una potencia euroasiática, estamos hablando de las potencias telurocráticas. En realidad, una de las cuestiones que se plantea en todo esto y que en mi último directo lo planteé de una forma sutil y al final fue la posibilidad de un eventual enfrentamiento entre Rusia y China en el largo plazo, porque China tiene un aumento de la población importante, ahora parece que se están moderando, pero que se concentraba en la costa. Y Rusia tiene un verdadero problema demográfico en Siberia porque Siberia está vacío. Claro, es digamos que de alguna manera sería el espacio de expansión natural de China. Si eso es así, bien, pero los Rothschild no eran hazaros. Eso es otro cuento que se han inventado, Francisco. Hágame caso. Los Rothschild no son, ni muchísimo menos hazaros. Los askenasíes, los judíos askenasíes, no son hazaros. Bien, pues como iba diciendo, y entonces vamos a centrarnos en algo importante, Francisco, hágame caso. Entonces, en la cuestión del Herland, a día de hoy, en eso consiste precisamente la nueva ruta de la seda, en la penetración a través de toda Eurasia hacia la conformación de una isla mundial gobernada por China, controlada por China. Al fin y al cabo, Rusia en la actualidad no deja de ser más que una potencia regional. Por mucho que tenga un gran poder militar, por mucho que tenga un relativo peso político, no deja de ser una potencia regional y además en retroceso, porque si ustedes observan, en Rusia la demografía es uno de los grandes problemas de Rusia. Rusia no tiene hijos suficientes ni para poblar toda Rusia, ni tan siquiera para mantener su volumen de población en la Rusia europea.
Las etnias y los grupos raciales de la Federación Rusa que viven más allá de los Urales y que viven en Asia, bien, pero tienen muchos elementos en común con otros pueblos próximos y cercanos de toda el área. Piensen que el Herland está limitado por el Himalaya. Y hasta el Himalaya, a día de hoy, llega la polémica y llega el enfrentamiento entre India y China, que de vez en cuando se reparten sopapos allí por el lugar. Y no sé si alguien me quiere hacer más preguntas. Si Berlín podría tener una alianza militar y geopolítica y económica con Rusia, pues el caso es que la tuvo. La tuvo cuando se firmó en agosto del 39 el pacto entre von Ribbentrop y Molotov. Pero Alemania en ese momento quería jugar la baza de la guerra y quería jugar la baza del Lebensraum de Haushofer, del espacio vital, y quería apropiarse de todo el territorio que va hasta los Urales, creando en ese espacio un espacio continental que sustituyera como colonia a las colonias que había perdido en ultramar. Al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió las Islas Carolinas en Asia que le había vendido España, y también perdió el Camerún. De hecho, una anécdota, las camisas pardas que llevaban los miembros del partido nazi procedían de una partida que estaba destinada a ser enviada al Camerún y que nunca se llegó a enviar, y que a partir de ahí fue por qué la compraron en los inicios del partido y la empezaron a utilizar, y se quedó ese color. Pero verdaderamente ya lo tuvieron esa posibilidad de una alianza, incluso dentro del propio partido nazi había gente que predicaba esa alianza. Todo el ala, digamos, izquierda de ese partido, que fue eliminada con los hermanos Strasser y todo eso, que tenían conexiones con los nacional-bolcheviques y con Erniekis y toda esta gente, planteaba esa posibilidad. Pero esa posibilidad fue arruinada completamente en junio del 41, con la invasión de la Unión Soviética. Una invasión de la Unión Soviética que se realizó basándose en una información completamente falsa y fruto de una intoxicación, porque si no, no lo hubieran hecho. Más preguntas. ¿Podríamos considerar que Rusia es un estado proxy de China? No. Una cosa es una potencia regional y otra cosa es un estado proxy. Una potencia regional que puede formar parte de la alianza no es lo mismo que un estado títere directamente. Corea del Norte sobrevive porque tiene un grifo que se lo ha abierto China. Si no fuera por China, no sobreviviría. Y esa es una cuestión fundamental. Distinguirlo. Insisto en que si tienen la oportunidad de leer el libro de Allison, sin perder nunca de vista la ideología liberal de Allison y el entorno del que proviene, pensemos que él mismo lo dice: mi vida ha sido moldeada por Henry Kissinger. Henry Kissinger es uno de los teóricos, ya al margen del papel político que pudiera jugar como secretario del Departamento de Estado norteamericano. Por ejemplo, en España modificó radicalmente todo el periodo posterior que hemos vivido, pero más allá del papel que Kissinger realizase como secretario del Departamento de Estado, es fundamental entender que Kissinger fue un teórico de primera categoría en el ámbito de las relaciones internacionales, de la política internacional y de la geopolítica. A lo largo del canal, de los directos que hagamos en el canal, vamos a tratar cosas y casos diferentes, y vamos a tratar a teóricos de todo tipo, y vamos a atender a todas las, digamos, opiniones, tendencias, análisis y visiones de la política internacional, porque creo que eso es lo que nos va a dar un fondo cultural importante y un fondo crítico para poder discernir. Podemos, por lo tanto, la respuesta a si Rusia es un estado proxy de China, la respuesta es no. Es una potencia regional que obviamente se mueve en la esfera china, pero que en gran medida, si se mueve en la esfera china, es por otra trampa, la trampa de Brzezinski,
que será objeto de otro directo y que lo veremos, porque lo que usted ha planteado, Arturo Sánchez, es una cuestión muy importante. Esa relación entre Rusia y China, ¿cómo ha cambiado? De los tiempos de la enemistad de Khrushchev y Mao a los tiempos de una convergencia entre Xi Jinping y Rusia. Ustedes piensen, cuando vean las fotos de Trump con Xi Jinping, conociendo como ya conocen la mentalidad china de las relaciones de fuerza como base para establecer toda clase de relaciones, ¿qué podía estar pensando en ese caso Xi Jinping de Trump? La cosa tiene su mérito. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente es un poco patético la actitud chulesca o la actitud crecida, engreída, prepotente que tenía Trump respecto de Xi Jinping, cuando Xi Jinping ya tenía el convencimiento de que tenían la posición de fuerza respecto de Estados Unidos. No creo que se considerase superior, pero sí se consideraba, cuando menos, un igual. Y en ese plano, esa forma jactanciosa de Trump no era psicológicamente la más respetuosa para la mentalidad confuciana de un chino, ¿no? Y Tom Clancy fue un adelantado con su libro El oso y el dragón. Pues hombre, Tom Clancy, si no quieren leer mis libros, pues bueno, para el verano están bien. Yo les preferiría que leyeran los míos, pero si quieren, pues léanlo. De alguna manera siempre la realidad supera la ficción. Con lo cual, bueno, pues no hay que darle muchas vueltas. En cuanto a lo que me preguntaba Francisco Moreno, de que si son los clubs privados de Londres o del Consejo de Relaciones Exteriores y demás, no tengan ustedes ninguna duda que los lugares donde se decide todo lo que ocurre no son los gobiernos. Son organizaciones paralelas de carácter privado donde se reúnen las personas que detentan el auténtico poder, que no siempre es el político. Hay países donde hay una identificación entre el poder político y las personas que ostentan el verdadero poder, como puede ser el caso de China, o como puede ser el caso de Irán, o como puede ser hasta cierto punto, ya en un plano intermedio, Rusia. Y hay lugares donde los gobiernos son sencillamente, y las estructuras públicas son sencillamente un instrumento de quien tiene el poder. Y eso es todo Occidente. Tenemos desde el Club Bilderberg, el Foro de Davos y 40.000 cosas más que son los que toman decisiones y los que dicen qué es lo que hay que hacer. Y eso es importante. La pregunta también de Francisco Moreno. ¿La ruta seda marítima es un señuelo para que prospere realmente la terrestre? Pues no, en absoluto. La ruta terrestre es una necesidad porque porque evidentemente es lo que decíamos ya en tiempos de Mackinder en el anterior directo, de la necesidad de establecer esas líneas de ferrocarril que vertebren toda Eurasia. Pero la ruta marítima es tratar de corregir aquello que Allison ha puesto de manifiesto del enfrentamiento entre la talasocracia y la telurocracia, entre el poder naval y el poder de la tierra. Siempre en los enfrentamientos entre poderes terrestres y poderes marítimos han vencido los marítimos. Porque, como también decía Mackinder en el anterior directo, el dominar la isla mundial convierte a quien la domina en invencible porque le permite crear una flota y disputar los mares. Pero si tú no tienes una flota y no puedes disputar los mares, por mucho que domines la isla mundial, no tendrás el poder del mundo. Es más, te acabarán agotando, que es lo que ha ocurrido históricamente, lo que ocurrió entre Esparta y Atenas, y lo que ha ocurrido históricamente siempre, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, las potencias navales, con una industria que se sustraía al alcance terrestre de las potencias terrestres, fueron capaces de, sí, alimentar a Rusia para que Rusia se enfrentase a la Alemania
de la época, pero también pudieron ir golpeando en distintos puntos, debilitando a la potencia terrestre hasta abatirla. Y además, si no hubiera sido así, mientras la potencia terrestre en la Segunda Guerra Mundial no hubiera dominado el mar, no hubiera podido detener el dominio mundial ni alcanzar la hegemonía. Y en la Primera Guerra Mundial pasó lo mismo. Al final perdió la potencia terrestre mediante el bloqueo continental. Y si nos remontamos atrás, recuerden que Napoleón dominó el continente, pero fue derrotado precisamente por la potencia naval que era el Reino Unido. A pesar de que Napoleón declaró el bloqueo continental a Inglaterra, la prohibición de que ningún barco británico pudiese atracar en los puertos del continente, terminó perdiendo porque el Reino Unido le creó la úlcera española, que le desangró de forma absoluta y le fue comiendo el terreno por los distintos bordes de la masa continental. Me dice Yagoba que cómo veo el orden mundial de aquí a 10 años. 10 años es muchísimo tiempo. Lo de la Agenda 2030 y más con la aceleración que ha provocado el conflicto de Ucrania en los acontecimientos. En este momento la lucha es feroz y titánica. La respuesta a la reunión del G20 en la India ha sido un poco la cuestión de Gaza y el replanteamiento de la construcción del canal Ben Gurión, que comunique el Mar Rojo con el Mediterráneo precisamente a través del norte de la Franja de Gaza y la concesión, bueno, y el campo de gas que tienen delante, del que ya concedieron licencias para su explotación desde Tel Aviv. Por lo tanto, la situación parece complicada, parece mucho más complicada de lo que parece, pero de difícil solución, sobre todo porque la gran preocupación que tenemos que tener es si la sucesión de China, de Estados Unidos por parte de China va a ser pacífica o no. Si no es pacífica, recuerden que en aquella guerra mundial, que fue la guerra del Peloponeso, murió la mitad de la población de Grecia. En otra guerra equivalente en este momento estaríamos hablando de ¿cuánto? De 3.000 millones de personas. Una barbaridad. Y unas consecuencias increíbles. Pero pero China lleva mucho trabajando este tema y Estados Unidos apenas está empezando a reaccionar. Llega tarde y en retroceso. Veo un mal futuro a Estados Unidos. A ver, más preguntas. Muchas gracias por comprar ese libro de los amantes del fin del mundo, pero recuerde que los amantes del apocalipsis le dirá en qué creía esa gente, que es importante. Doctor Moro, ¿cómo ve la posibilidad al final de la Ucrania que se establezca si una ala del ejército toma el poder y trae la paz con Rusia, se una con esta al verse engañados? No, eso sería ya mucho. No, Ucrania queda como un estado tapón, que es un tema que estudiaremos también aquí en el canal, para qué son los estados tapones. Bien, Ucrania se quedará una vez derrotada. Me cabe la duda de saber qué harán las potencias de Europa Central. Si Polonia, Hungría y Rumanía y demás se quedarán con el trozo que tiene Ucrania de ellos o no. Y si recuperan la parte territorial que tienen, hasta qué punto se quedará Rusia con qué parte de Ucrania. Y entonces en qué se quedará Ucrania. Pero desde luego Ucrania se quedará como un estado tapón. A lo mejor puede que llegue a estar dentro de la Unión Europea, pero desde luego no creo que sea dentro de la OTAN. Eso no va a ser posible, ¿no? Y dice, ¿qué pasará con la deuda de Estados Unidos? ¿Esto no supone un talón de Aquiles? Pues esto nos lo pregunta Rubén Chirino. Pues sí, claro que no es un talón, no es que sea un talón de Aquiles, es que es el dólar, el petrodólar es el talón de Aquiles. La cuestión es, ¿quién es el mayor tenedor de deuda norteamericana? China. China no se puede permitir un desplome automático del dólar,
porque las consecuencias y las repercusiones serían bíblicas. Y para empezar, por una posible caída del yuan chino, ya saben que China tiene dos monedas, porque China, claro, obviamente, si pierde todos los créditos que tiene en su favor invertidos en deuda norteamericana, la devaluación del valor del yuan sería importante y grave. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que tanto Rusia como China se plantean la caída y la sustitución, si no total, sí parcial del dólar, pero no de una forma drástica, radical o inmediata, sino a medio plazo. No sé si hay alguna pregunta más. Si no me preguntan nada más, me doy a la fuga, se lo aviso. ¿Qué papel Leo Batista me pregunta qué papel jugarán los países árabes en todo esto? Los países árabes, no se puede decir en general los países árabes, porque los países árabes son varios y mal avenidos, por aquello de los pleitos de familia. Los países árabes tienen en este momento el papel que tienen dentro de la OPEP, y desde los acuerdos de Abraham en adelante hay una buena parte de ellos, la parte importante, Arabia Saudí, que está tratando muy inteligentemente, Mohammed bin Salman está tratando de salir adelante, planteándose una época posterior al petróleo, ¿no? Entonces, esa época posterior al mundo de los hidrocarburos, Arabia Saudí está tratando de remontarla como poder económico, y eso le daría un papel importante a esos países que son productores de petróleo como países, si saben gestionar su capacidad financiera como países con una relevancia importante y de peso, pero solo en el caso de que realmente lo gestionen bien, pero no dejarían de ser por ello unas potencias regionales, y además unas potencias regionales cuyo poder sería precisamente su ubicación, el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, y el poder financiero que habrían concentrado. No es otra cosa. Me pregunta Rubén si desde Venezuela, si está tecnológicamente en los Estados Unidos, y no pone nada más. Sí, con respecto a Rusia y China. Ya lo he visto, que está la pregunta separada. Estados Unidos está en un momento en el que, en algunos aspectos, se está viendo superado, si no ha sido superado ya, que yo creo que sí, por China. Y en aspectos militares puntuales también por Rusia. Entonces, Estados Unidos en este momento... Mire, hay cosas que se pueden averiguar, por ejemplo, mirando el número de patentes. ¿Qué porcentaje de las patentes que se registran eran norteamericanas hace unos años y cuántas lo son ahora? Y el descenso es drástico. Estados Unidos ha llegado a ser lo que es precisamente porque tiene un sistema universitario de dos niveles. Uno, para tontos gringos, comedores de palomitas, en el que van a jugar al fútbol y dan saltos, y salen de la universidad siendo semianalfabetos. Y otro, becado y con un sistema de financiación muy importante para todos los cerebros destacados no de Estados Unidos, sino del mundo. Estados Unidos, si algo ha sabido, ha sido captar el talento allá donde se encuentre. Y eso impulsó la economía de Estados Unidos y a la vanguardia tecnológica, pero cometieron un error. El error que cometieron fue abrirle las puertas a los universitarios chinos. Los chinos no iban a hacer como el resto, y la prueba la tienen es que se formaron y la inmensa mayoría volvieron a China, y además no solamente volvieron a China, sino que además han implementado aquello que sabían. China en este momento, por el hermetismo de su propio Estado, creo que nos queda mucho, mucho, mucho por ver. Les invito a que se hagan miembros del canal.
Eso les permitirá el próximo día, en el próximo directo, comentar, porque no soy capaz de atender a todas las preguntas que hay, y las personas que apoyen el canal pues tendrán esa prioridad para poder preguntar, ¿no? ¿Y por qué será que la corporación RAM no tiene mucho material alrededor de las relaciones con China, a lo contrario de con Rusia? Hombre, aunque solo sea por antigüedad. Es que usted piense que ellos ya pergeñaron toda la estrategia de toma de decisiones de la Guerra Fría en los años 50, cuando China no era objeto de atención. Por lo tanto, tiene una explicación, ¿no? Iago van der Ley, no siempre. Roma era una potencia terrestre y Cartago era una potencia marítima. Bueno, pues Roma era una potencia terrestre, Cartago era una potencia marítima, pero al final Cartago se excedió, salió del ámbito naval, entró en el continente. Recuerde que Aníbal llegó a Italia, pasó delante de las murallas de Roma, fue derrotado en el suelo, y solamente cuando fue derrotado en el espacio terrestre, a continuación, y privado de todo acceso a los puertos, fue conquistado en su espacio, en el actual Túnez. Pero además, piensa una cosa, el hecho de que existan casos excepcionales, la excepción lo único que hace es confirmar la regla. Por lo tanto, eso no cambia la realidad. Entonces, si usted me quiere corregir a mí y quiere corregir a Alison, genial, ya lo ha conseguido, pero no, no es cierto, no es así. Las excepciones no cambian la regla, solo la confirman. Y además, en el caso de Roma y de Cartago, Roma previamente había ahogado el poder marítimo de Cartago. Si no, nunca hubiera podido invadir el territorio de Cartago y la ciudad. ¿Hay antecedentes de multilateralismo en la historia antigua? Pues sí. Por ejemplo, este caso que hemos visto de la guerra del Peloponeso. Hay un cierto multilateralismo, sobre todo en el periodo anterior. Luego, fíjense, en el periodo posterior a la guerra del Peloponeso hay una obra que yo les recomendaría a todos que leyeran. Y si no quieren leer la obra directamente, lean alguna novela o lean algo basado en ello, que es la Anábasis, la expedición de los 10.000, aquella retirada de Xenofonte desde Asia para volver a Grecia. Es apasionante la historia. Pero ya al margen de eso, sí, pero ese multilateralismo de vamos a llevarnos todos bien, vamos a ser todos buenos y vamos a compartir, no ha existido nunca. Ha existido algo lo más parecido posible cuando el coste de machacarle al otro era demasiado alto y no me convenía, porque llegar a un acuerdo con él era más razonable y me costaba menos. Pues entonces sí, si a eso lo queremos llamar multilateralismo, bueno, pero verdaderamente ustedes piensen, en la actual situación, las inversiones que está haciendo China en cualquier lugar del mundo, ¿regala lo que hace? ¿O sencillamente construye una infraestructura, reactiva una economía porque espera sacar un beneficio y además se queda con la titularidad, la propiedad de lo que construye? Pues ¿dónde está el multilateralismo ahí? Repito, la inmensa mayoría de las personas que estamos reunidas ahora mismo hablando, somos contrarios o estamos cansados o nos oponemos al poder hegemónico norteamericano. En mi caso, como español, es lógico. Estados Unidos inicia su salida al exterior atacando a España y robándole a España pues muchas cosas que se sentían muy dentro. Lógicamente no pueden esperar que los europeos, conscientes de que lo somos y que somos un continente ocupado como consecuencia de perder una guerra, pues estemos agradecidos. Los hay que sí, los hay que se venden a cualquier extranjero, pero no es el caso. Entonces nos oponemos a Estados Unidos. ¿Significa eso que queremos ser chinos y comunistas chinos? No, en absoluto. Cuando mucha gente me critica, dependiendo del directo o del día o de la intervención que haga, pues me acusan de ser comunista
Bueno, en mi último intervención en el canal de Miguel Ruiz, me llamaron comunista 17 veces en el primer vídeo. En el segundo, por el contrario, bueno, en el primero, me llamaron facha 17 veces o al revés, y en el otro comunista. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar mal siempre de todos los partidos y de todo el mundo, porque ninguno recoge desde un realismo político lo que las sociedades europeas deberíamos estar haciendo, porque todos son literalmente, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, desde Podemos a Vox, con todos los que pillen en medio aquí en España, unos vendidos. Pero si tú no eres un vendido, no te va a gustar ninguno, y cuando hablas mal de uno, el otro se piensa que eres de los contrarios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto a Hispanoamérica, las personas que me escuchan desde la esfera americana tienen que ser conscientes de su realidad geopolítica y de su historia. ¿Por qué? Porque si no lo son, no van a poder comprender su situación y no van a poder plantear opciones posibles razonables. Un ejemplo es Cuba. Cuba apostó por su independencia y su soberanía nacional. El que fuera bajo un régimen comunista o no es irrelevante, y automáticamente Estados Unidos ha estado machacando a la isla todo lo que ha perdido desde el año 59. Ese ha sido el precio que ha tenido que pagar por ser independiente. Vais a ser independientes, pero os vamos a fastidiar la vida. Y han provocado la emigración de buena parte de la población cubana, que no ha podido quedarse en su país y que ha buscado dónde sobrevivir. ¿Qué libro recomiendo para entender la transición española en relación a la influencia que tuvo la CIA en ella? Eso de memoria ahora mismo no lo quiero decir porque tengo varios. El último de ellos ha sido dedicado a la muerte de Carrero. Pero son libros parciales, no son una historia completa de la transición, que está escrita a trocitos. Ya en otro momento le diré libros concretos, porque ahora mismo si le digo alguno va a ser, por ejemplo, el último que he comprado ha sido el de Carrero, pero ha sido de un momento concreto. Me tengo que alejar un instante para coger un libro del que les quiero hablar, tal y como les dije el último día. Un instante, por favor. Bien, quedamos el último día en que les hablaría... ¿Estoy bien colocado o no? Sí. Quedamos el último día en que les hablaría de algún libro que pudiese tener algún tipo de interés para los seguidores del canal. He tratado de buscar un libro, yo me lo estoy leyendo en este momento. Este es un libro que acaban de publicar y que ha tenido un gran éxito de ventas en lo que va de año, y que puede ser un libro que nos puede servir de utilidad para comprender algunas cosas. Se titula ¿Por qué caen los imperios? Roma, Estados Unidos y el futuro de Occidente. Es un libro que los autores son Peter Hitter y John Rapley. Y concretamente es este libro. No me ha dado tiempo a buscar la portada porque me he conectado tarde, precisamente porque no me daba tiempo a terminar de preparar el programa. Me lleva varias horas hacerlo y va apuradísimo de tiempo. Es un libro en el que lo que se viene a hacer es ver los paralelismos que hay entre la caída de Roma y la caída del actual imperio americano, y plantea el cómo a través de estos últimos siglos Occidente impuso un régimen global, planetario, hegemónico, en el que se impuso al resto del planeta, y cómo de alguna manera todos los fenómenos que se fueron produciendo en la Roma de aquel entonces se han ido produciendo en la actualidad. Repito, ¿por qué caen los imperios? Y está en ediciones de Experta Ferro. Creo que es un libro de mucho interés y que se les será de provecho. Y no sé si hay algo más. Bueno, yo creo que ya he abusado mucho de la paciencia de todos ustedes. Llevamos aquí casi 2 horas
y yo creo que ya es suficiente. Tengo el propósito de hacer el siguiente directo a final de esta semana, probablemente el viernes. Lo espero anunciarlo mañana. Insisto, háganse miembros del canal. Creo que será la mejor manera de poder sostenerlo, de poder hacer los cambios que quiero hacer, de poder mejorarlo y de que podamos seguir viéndonos poco a poco. Y por favor, compartan el vídeo, compartan los vídeos que haré de la intervención de hoy, que como han visto estos días de los dos últimos directos también los hice. Suscríbanse y por supuesto no dejen de estar pendientes del canal de YouTube. Ya saben que no es un canal al uso, no es algo de las noticias del día, es un canal para formarnos y tener una opinión sólida, y espero que esta línea que yo planteo sea de interés para todos ustedes. Sin más, voy